¿Qué es un electrón? Si le preguntamos a 10 personas en la calle, la mayoría mencionará algo sobre partículas pequeñas con carga negativa, o quizás recordará vagamente un diagrama escolar de un átomo con bolitas orbitando. Esta imagen, el modelo planetario del átomo, es probablemente la representación científica más reconocible del mundo y, paradójicamente, es también una de las más engañosas, porque resulta que los electrones no son pequeñas bolitas, no orbitan en el sentido tradicional. Y de hecho, preguntarse ¿dónde está exactamente un electrón? Puede no tener una respuesta con sentido. En esta próxima hora vamos a recorrer 127 años de descubrimientos científicos, desde el momento en 1897 cuando un físico británico detectó por primera vez estas misteriosas partículas, hasta la teoría cuántica de campos moderna, que nos dice que el electrón no es realmente una partícula en absoluto. Este es un viaje hacia lo extraordinario, hacia una realidad que funciona con reglas completamente diferentes a las de nuestro mundo cotidiano. No se requiere formación científica previa, solo curiosidad y paciencia. Comencemos por el principio. El año es 1897. El lugar, Cambridge, Inglaterra. A finales del siglo XIX, la física parecía estar casi completa. Los científicos victorianos habían explicado la luz, el calor, la mecánica, el electromagnetismo. Algunos físicos prominentes llegaron a sugerir que solo quedaban algunos detalles por resolver. Estaban espectacularmente equivocados, porque resulta que no sabían absolutamente nada sobre la estructura interna de la materia, de qué están hechos los materiales, qué es la electricidad realmente, por qué algunos elementos emiten luz de colores específicos. Nadie lo sabía. La historia del electrón es en realidad la historia de cómo la humanidad descubrió que la realidad es mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. Es una historia de experimentos ingeniosos, debates científicos apasionados y revoluciones conceptuales que forzaron a los físicos a abandonar intuiciones que parecían obvias. Esta historia nos enseña algo profundo sobre la ciencia misma, que el universo no está obligado a comportarse de formas que nuestra mente evolutiva pueda imaginar intuitivamente. La naturaleza simplemente es como es, y nosotros debemos adaptar nuestra comprensión a la evidencia experimental. Y aquí viene el primer dato fundamental. Todo en el universo, absolutamente todo, está construido a partir de apenas unos pocos tipos de partículas fundamentales. El electrón es una de ellas. Y entenderlo significa entender los cimientos mismos de la realidad física. Ahora viajemos a Cambridge, 1897. Un profesor llamado Joseph John Thomson está a punto de cambiar todo. Joseph John Thomson, conocido como Thomson, no estaba buscando descubrir una nueva partícula fundamental. Estaba investigando los rayos catódicos, un fenómeno misterioso que fascinaba a los físicos de la época. ¿Qué eran los rayos catódicos? Imagine un tubo de vidrio del cual se ha extraído casi todo el aire. Si conecta electrodos en cada extremo y aplica alto voltaje, algo extraordinario sucede. Un resplandor verdoso aparece en el vidrio y algo invisible viaja desde el electrodo negativo, el cátodo, hacia el positivo. ¿Pero qué era ese algo? Los científicos alemanes creían que eran ondas en el éter, algo similar a la luz.
Los científicos británicos sospechaban que podrían ser partículas cargadas. Nadie lo sabía con certeza. Thomson diseñó un experimento brillante. Tomó su tubo de rayos catódicos y añadió imanes y placas eléctricas. Si estos rayos eran partículas cargadas, deberían desviarse cuando pasaran cerca de campos eléctricos o magnéticos. Y eso es exactamente lo que observó. Pero aquí viene lo revolucionario. Thomson midió cuánto se desviaban los rayos bajo diferentes intensidades de campo. Y de esas mediciones, pudo calcular la relación entre la carga eléctrica de estas partículas y su masa. El resultado fue asombroso. La relación carga-masa era casi 2000 veces mayor que la del átomo de hidrógeno, el átomo más ligero conocido. Esto significaba solo una cosa. Estas partículas eran casi 2000 veces más ligeras que el átomo completo de hidrógeno. Thomson había descubierto algo mucho más pequeño que un átomo. Había descubierto una partícula subatómica. En 1897, Thomson anunció: los rayos catódicos son corpúsculos, partículas mucho más pequeñas que los átomos, que llevan carga eléctrica negativa. Más tarde, estas partículas serían llamadas electrones, derivado de la palabra griega para ámbar, porque los antiguos griegos habían observado que el ámbar frotado atraía objetos pequeños, electricidad estática, aunque ellos no lo sabían. El descubrimiento de Thomson fue revolucionario por varias razones. Primero, demostraba que los átomos no eran indivisibles como se había pensado durante siglos. El propio nombre, átomo, viene del griego atomos, que significa indivisible. Pero si los átomos contenían electrones, entonces los átomos tenían estructura interna. Segundo, sugería que la electricidad no era un fluido misterioso, sino el movimiento de estas partículas cargadas. Cuando conecta un cable a una batería, lo que fluye son electrones. Y tercero, planteaba una pregunta inquietante. Si los electrones tienen carga negativa y son parte de los átomos, ¿qué mantiene los átomos eléctricamente neutros? Debe haber algo con carga positiva dentro del átomo. Thomson propuso un modelo. Imaginó el átomo como una esfera de carga positiva, con electrones incrustados en ella, como pasas en un pudín. Se le llamó el modelo del pudín de pasas. Era ingenioso. Explicaba la neutralidad eléctrica. Explicaba por qué los electrones podían ser arrancados de los átomos en ciertos experimentos. Pero estaba completamente equivocado, porque en 1909, uno de los propios estudiantes de Thomson, Ernest Rutherford, realizaría un experimento que demostraría que el átomo no se parece en nada a un pudín. Y ese descubrimiento llevaría a preguntas aún más desconcertantes sobre cómo pueden los electrones existir dentro de átomos sin colapsar inmediatamente. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar del hombre que midió con precisión exactamente cuánta carga eléctrica lleva un solo electrón. El año es 1909. En la Universidad de Chicago, un físico estadounidense llamado Robert Millikan está realizando uno de los experimentos más meticulosos en la historia de la física. El problema que Millikan quería resolver era este. Thomson había demostrado que los electrones existían y había medido la relación entre su carga y su masa. Pero nadie había medido directamente cuánta carga eléctrica individual lleva un solo electrón. El experimento que Millikan diseñó
es brillante en su simplicidad conceptual, aunque ferozmente difícil de ejecutar. Tomó pequeñas gotas de aceite y las roció dentro de una cámara. Algunas de estas gotas, por fricción, adquirían carga eléctrica, es decir, perdían o ganaban algunos electrones. Millikan luego observaba estas gotas a través de un microscopio, mientras caían lentamente por gravedad. Aquí viene la parte ingeniosa. Millikan aplicó un campo eléctrico entre dos placas metálicas en la cámara. Si la gota tenía carga negativa, electrones extra, el campo eléctrico podía empujarla hacia arriba, contrarrestando la gravedad. Ajustando cuidadosamente la intensidad del campo eléctrico, Millikan podía suspender una gota de aceite en el aire, perfectamente inmóvil. Cuando la fuerza eléctrica hacia arriba equilibraba exactamente la fuerza gravitacional hacia abajo. De las mediciones precisas del campo eléctrico necesario para suspender gotas de diferentes masas, Millikan pudo calcular la carga eléctrica de cada gota. Y descubrió algo extraordinario. La carga nunca era un número arbitrario. Siempre era un múltiplo entero de un valor fundamental. Una gota podría tener una carga de 1 unidad, o 2 unidades, o 3 unidades, pero nunca 1,5 unidades o 2,73 unidades. Esto significaba que la carga eléctrica viene en paquetes discretos, en cuantos, como dirían los físicos. Millikan había medido la carga eléctrica fundamental, la carga de un solo electrón. El valor que Millikan determinó fue aproximadamente 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Para poner este número en perspectiva, se necesitarían más de 6 trillones de electrones, fluyendo por segundo para generar una corriente eléctrica de apenas 1 amperio. Son incomprensiblemente pequeños y numerosos. Los físicos experimentales reconocerán que el experimento de Millikan representa uno de los picos de la medición de precisión. Pasó años perfeccionando la técnica, repitiendo mediciones miles de veces, eliminando fuentes de error. Ese nivel de rigor no es común en la cultura científica actual de publicar rápido. Millikan se tomó su tiempo. Y el resultado fue una de las constantes físicas fundamentales, medidas con mayor precisión de su era. Thomson había descubierto el electrón. Millikan había medido su carga con precisión. Ahora la pregunta era, ¿cómo están organizados estos electrones dentro de los átomos? La respuesta vendría de un experimento aún más sorprendente. Ernest Rutherford era un físico neozelandés de personalidad enérgica y métodos experimentales audaces. En 1909, dirigiendo un laboratorio en la Universidad de Manchester, decidió investigar la estructura interna del átomo disparando partículas contra láminas delgadas de metal. Las partículas que usó fueron partículas alfa, núcleos de helio que ciertos materiales radiactivos emiten naturalmente. Estas partículas alfa son relativamente masivas y llevan carga positiva. El plan de Rutherford era simple: disparar un haz de partículas alfa contra una lámina extremadamente delgada de oro, apenas unos pocos cientos de átomos de espesor. Alrededor de la lámina colocó pantallas detectoras para ver en qué direcciones salían las partículas después de atravesarla. Si el modelo del pudín de pasas de Thomson era correcto, si el átomo era una esfera difusa de carga positiva con electrones dispersos, entonces
Las partículas alfa deberían atravesar la lámina con desviaciones mínimas, como balas atravesando niebla. Eso es exactamente lo que Rutherford esperaba observar. La mayoría de las partículas, efectivamente, atravesaron la lámina de oro con apenas desviación, exactamente como se predijo. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. Algunas partículas, aproximadamente una de cada 8.000, rebotaron hacia atrás, como si hubieran chocado contra algo macizo e impenetrable. Rutherford, más tarde, describiría su shock con estas palabras: «Fue el evento más increíble que me ha sucedido en mi vida. Era casi tan increíble como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas contra papel tisú y este rebotara y te golpeara. ¿Qué podía hacer que partículas alfa masivas y rápidas rebotaran hacia atrás?» Rutherford razonó. Solo algo extremadamente masivo y altamente concentrado en el espacio podría repeler con tanta fuerza una partícula alfa. La carga positiva del átomo no podía estar difusa como en el modelo del pudín. Tenía que estar concentrada en una región minúscula en el centro del átomo. Rutherford había descubierto el núcleo atómico. El nuevo modelo que Rutherford propuso era radicalmente diferente. El átomo, sugirió, es mayormente espacio vacío. En el centro hay un núcleo extremadamente pequeño, pero masivo, que contiene toda la carga positiva. Y alrededor de este núcleo, a distancias relativamente enormes, orbitan los electrones. Esta revelación fue profundamente perturbadora, porque inmediatamente planteaba un problema desconcertante que Rutherford reconoció de inmediato. Si los electrones son partículas cargadas negativamente, orbitando un núcleo con carga positiva, deberían comportarse según las leyes del electromagnetismo clásico. Y esas leyes predicen inequívocamente que una carga acelerada y una partícula orbitando está acelerando constantemente debe irradiar energía electromagnética. ¿Qué significa esto? Significa que según la física clásica, un electrón orbitando debería estar constantemente perdiendo energía. Su órbita debería decaer y debería espiralar hacia el núcleo en una fracción de segundo. Los átomos deberían colapsar instantáneamente, pero obviamente los átomos no colapsan. Usted está hecho de átomos que han existido de forma estable durante miles de millones de años. Había una contradicción fundamental entre las observaciones y la teoría clásica. La resolución de esta paradoja requeriría una idea tan radical que daría nacimiento a una rama completamente nueva de la física. Una física donde la energía viene en paquetes discretos, donde las órbitas solo pueden tener ciertos valores específicos, donde las reglas del mundo macroscópico simplemente dejan de aplicarse. La física cuántica estaba a punto de nacer, y el hombre que daría el primer paso crucial era un físico danés joven que estaba trabajando temporalmente en el laboratorio de Rutherford. Niels Bohr llegó al laboratorio de Rutherford en 1912, apenas un año después del descubrimiento del núcleo atómico. Era un joven físico danés, con una mente teórica brillante y una disposición a cuestionar suposiciones fundamentales. El problema que le fascinaba era precisamente el que acabamos de mencionar. ¿Por qué los átomos no colapsan? Pero Bohr también estaba intrigado por otro misterio que los físicos de la época no podían explicar: los espectros de emisión atómica.
Cuando se calienta un gas de cualquier elemento, hidrógeno, helio, sodio, este emite luz, pero no emite todas las longitudes de onda del arco iris. Emite solo colores específicos, formando líneas discretas en un espectro. Para el hidrógeno, por ejemplo, hay una línea roja muy específica, una línea cian específica, una línea azul específica, siempre las mismas, exactamente las mismas longitudes de onda, sin importar qué muestra de hidrógeno use o en qué laboratorio esté. Los físicos habían descubierto fórmulas matemáticas que predecían dónde aparecerían estas líneas espectrales, pero nadie entendía por qué estas fórmulas funcionaban. Eran simples recetas empíricas sin explicación física. Bohr tuvo una intuición audaz. ¿Y si el problema era que estábamos aplicando las reglas equivocadas? ¿Y si a escala atómica la energía no puede tener cualquier valor arbitrario? ¿Y si la energía de un electrón en un átomo solo puede tener ciertos valores específicos, valores cuantizados? Esta idea cambiaría todo. Antes de continuar con el modelo de Bohr, necesitamos entender el contexto más amplio de lo que estaba sucediendo en la física en esos años extraordinarios de principios del siglo XX. Porque la idea de la cuantización no surgió de la nada con Bohr. Había estado acechando en los márgenes de la física durante más de una década, esperando que alguien tuviera el coraje de tomarla en serio. En 1900, un físico alemán llamado Max Planck había propuesto algo extraño para resolver un problema técnico sobre la radiación de cuerpos calientes. Planck sugirió que la energía electromagnética, la luz, podría venir en paquetes discretos que él llamó cuantos. La energía de cada cuanto era proporcional a su frecuencia. Planck mismo no creía realmente en sus cuantos. Los consideraba un truco matemático conveniente, no una descripción de la realidad física. Pero en 1905, un joven empleado de la oficina de patentes suiza llamado Albert Einstein tomó los cuantos de Planck completamente en serio. Einstein propuso que la luz realmente está compuesta de partículas de energía discretas, más tarde llamadas fotones, y usó esta idea para explicar el efecto fotoeléctrico, por el cual ciertos metales emiten electrones cuando se les ilumina con luz. Por este trabajo, Einstein eventualmente recibiría el premio Nobel, no por la relatividad, como mucha gente asume, sino por el efecto fotoeléctrico y la idea de que la luz está cuantizada. Lo crucial aquí es que para 1913, cuando Bohr estaba pensando en los átomos, la idea de que la energía viene en paquetes discretos ya estaba flotando en el aire intelectual de la física. Bohr dio el siguiente paso lógico. Si la luz está cuantizada, si la energía electromagnética viene en paquetes discretos, ¿por qué no cuantizar también la energía de los electrones dentro de los átomos? Este momento en la historia de la física ilustra algo importante sobre cómo avanza el conocimiento científico. Raramente hay un solo descubrimiento aislado hecho por un genio solitario. Más bien hay un proceso de construcción gradual donde múltiples físicos contribuyen piezas del rompecabezas y eventualmente alguien tiene la visión para ver cómo todas las piezas encajan. Planck proporcionó la cuantización de la energía. Einstein la aplicó a la luz. Rutherford descubrió la estructura del átomo y Bohr sintetizó todo esto en un nuevo modelo del átomo que, aunque incompleto, daría sentido tanto a la estabilidad atómica
como a los espectros de líneas. Veamos cómo funciona el modelo de Bohr. En 1913, Niels Bohr publicó su modelo del átomo de hidrógeno. Era audaz, era radical y funcionaba de forma espectacular. Bohr propuso 3 postulados fundamentales que rompían con la física clásica. Primero, los electrones solo pueden orbitar el núcleo en ciertas órbitas específicas, llamadas órbitas estacionarias. No pueden existir entre estas órbitas, solo en ellas. Segundo, mientras un electrón permanece en una de estas órbitas estacionarias, no irradia energía electromagnética. Esto viola directamente las predicciones de la física clásica, pero resuelve el problema del colapso atómico. Y tercero, un electrón puede saltar de una órbita a otra. Cuando salta a una órbita de menor energía, emite un fotón, un cuanto de luz, con una energía exactamente igual a la diferencia de energía entre las 2 órbitas. Visualicemos esto. Imagine una escalera con peldaños espaciados de forma irregular. El electrón puede estar en el primer peldaño, o el segundo, o el tercero, pero no puede estar entre peldaños, flotando en el aire. Cada peldaño representa un nivel de energía específico. Cuando el electrón salta del tercer peldaño al segundo, emite luz. La energía de esa luz corresponde exactamente a la diferencia de altura entre esos 2 peldaños específicos. Diferentes saltos producen diferentes colores de luz. Un salto grande produce luz de alta energía, hacia el violeta o ultravioleta. Un salto pequeño produce luz de baja energía, hacia el rojo o infrarrojo. Bohr utilizó esta idea junto con algunas suposiciones sobre el momento angular del electrón, esencialmente cuánto gira en su órbita, para derivar una fórmula matemática que predecía las energías exactas de estas órbitas permitidas. Y cuando calculó las diferencias de energía entre estas órbitas y las convirtió en longitudes de onda de luz, obtuvo exactamente las líneas espectrales observadas del hidrógeno, las mismas líneas que los espectroscopistas habían medido meticulosamente durante décadas. La coincidencia era perfecta, no aproximada, perfecta. Quienes han trabajado en física teórica reconocerán esto como uno de esos momentos mágicos donde las matemáticas y la realidad convergen de forma casi misteriosa. Cuando una teoría abstracta predice observaciones con precisión decimal, sabemos que hemos capturado algo profundamente verdadero sobre la naturaleza. El modelo de Bohr fue un triunfo inmediato. Explicaba la estabilidad del átomo, explicaba los espectros de líneas, proporcionaba las primeras reglas de cuantización para sistemas atómicos. Pero, y hay que ser honestos sobre este pero, porque la ciencia avanza tanto, reconociendo éxitos como admitiendo limitaciones. El modelo de Bohr solo funcionaba perfectamente para el hidrógeno, el átomo más simple, con un solo electrón. Cuando los físicos intentaron aplicarlo al helio, con 2 electrones, las predicciones se volvieron menos precisas. Para átomos más complejos, el modelo de Bohr ofrecía solo aproximaciones. Además, el modelo tenía una calidad profundamente insatisfactoria desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué los electrones solo pueden estar en ciertas órbitas? Bohr esencialmente lo impuso como un postulado, como una regla que simplemente se asumía sin derivación más profunda.
funcionaba. Pero nadie entendía realmente por qué funcionaba. La respuesta vendría una década después, de una fuente completamente inesperada. Un estudiante de doctorado en París que tendría una idea que suena a ciencia ficción. Una idea tan extraña que incluso Einstein, cuando la escuchó por primera vez, pensó que era demasiado radical. Los electrones, propondría este joven físico, no son solo partículas, son también ondas. El estudiante era Louis de Broglie, un aristócrata francés que había llegado a la física después de estudiar historia. En 1923, de Broglie estaba trabajando en su tesis doctoral bajo la supervisión de Paul Langevin. De Broglie había estado reflexionando sobre una asimetría curiosa en la física. Einstein había demostrado que las ondas de luz se comportan como partículas, fotones. ¿Podría ser que las partículas se comportaran como ondas? Era una pregunta audaz. No había evidencia experimental directa para ello. Pero de Broglie tenía argumentos teóricos elegantes, basados en la relatividad especial y la simetría. De Broglie propuso que toda partícula con momento lineal, es decir, con masa multiplicada por velocidad, tiene asociada una longitud de onda. Específicamente, la longitud de onda es inversamente proporcional al momento. Cuanto más masiva y rápida es la partícula, menor es su longitud de onda asociada. Para objetos macroscópicos, una pelota de béisbol, un automóvil, incluso una mota de polvo, esta longitud de onda es tan increíblemente pequeña que es completamente indetectable. La naturaleza ondulatoria de la materia solo se manifiesta a escalas atómicas y subatómicas. Pero para un electrón orbitando en un átomo, la longitud de onda de Broglie es comparable al tamaño de la órbita misma. Y aquí viene la parte brillante. Si el electrón es una onda que debe encajar en su órbita, es decir, la órbita debe contener un número entero de longitudes de onda para que la onda no se cancele destructivamente consigo misma. Entonces, solo ciertas órbitas son posibles. Imagine una onda viajando alrededor de una órbita circular. Para que esta onda sea estable, la circunferencia de la órbita debe ser exactamente una longitud de onda completa, o dos longitudes de onda, o tres, pero nunca 1.5 o 2.70 y tres longitudes de onda. Si no, la onda interferirá destructivamente consigo misma y se cancelará. Esta condición, que la órbita debe contener un número entero de longitudes de onda, reproduce exactamente las condiciones de cuantización que Bohr había impuesto arbitrariamente. De repente, las órbitas cuantizadas no eran un postulado misterioso, eran una consecuencia natural de que el electrón tiene propiedades ondulatorias. La tesis de Broglie fue recibida con escepticismo. Era matemáticamente elegante, sí, pero ¿era real? ¿Los electrones realmente se comportan como ondas? Su supervisor Langevin envió la tesis a Einstein para revisión. Einstein respondió: «Puede parecer una locura, pero definitivamente tiene solidez». Y aquí viene un dato fascinante que pocos conocen. La confirmación experimental de las ondas de Broglie llegó casi inmediatamente, pero por accidente. En 1927, dos físicos estadounidenses, Clinton Davisson y Lester Germer, estaban realizando experimentos completamente no relacionados,
estudiando cómo electrones rebotan de superficies de níquel. Observaron patrones extraños de interferencia. Exactamente los patrones que producen las ondas cuando pasan a través de estructuras cristalinas. Sin pretenderlo, Davison y Yermer habían demostrado que los electrones realmente exhiben difracción, un fenómeno puramente ondulatorio. Las ondas de materia de de Broglie eran reales. Este descubrimiento ganó el premio Nobel, pero también planteó una pregunta profundamente desconcertante. ¿Cómo puede algo ser simultáneamente una partícula y una onda? Una partícula está localizada en un punto específico. Una onda está extendida en el espacio. Estos conceptos parecen mutuamente excluyentes, y sin embargo, los electrones claramente exhiben ambos aspectos. En experimentos tipo Thomson, se comportan como partículas discretas. En experimentos tipo Davison-Yermer, se comportan como ondas. Esta paradoja, la dualidad onda-partícula, se encuentra en el corazón mismo de la mecánica cuántica, y resolverla, o al menos encontrar un formalismo matemático que la acomode, requeriría una nueva ecuación, una ecuación que se convertiría en el pilar central de la teoría cuántica. La ecuación de Schrödinger. Erwin Schrödinger era un físico austríaco con formación en matemáticas y física clásica. En 1925 a 1926, trabajando en la Universidad de Zúrich, Schrödinger se propuso encontrar una ecuación de onda para la materia, una ecuación matemática que describiera cómo estas misteriosas ondas de Broglie evolucionan en el tiempo. Lo que derivó se convertiría en la ecuación fundamental de la mecánica cuántica. No vamos a derivar esta ecuación aquí. Requeriría cálculo avanzado y conceptos matemáticos sofisticados, pero podemos entender qué significa y por qué es tan fundamental. La ecuación de Schrödinger describe algo llamado la función de onda del electrón, generalmente denotada con la letra griega PSI. Esta función de onda contiene toda la información que podemos conocer sobre el estado del electrón. Pero aquí viene algo crucial que es fácil malinterpretar. La función de onda en sí no es directamente observable. No podemos ver la función de onda. Lo que podemos observar son probabilidades, específicamente el cuadrado del valor absoluto de la función de onda en cualquier punto del espacio nos dice la probabilidad de encontrar el electrón en ese punto si hacemos una medición. Visualicemos esto para el átomo de hidrógeno. En el estado de más baja energía, el estado fundamental, la función de onda del electrón es más grande cerca del núcleo y disminuye exponencialmente con la distancia. Esto no significa que el electrón esté en el núcleo. Significa que si hiciéramos muchas mediciones de la posición del electrón, lo encontraríamos cerca del núcleo con mayor frecuencia que lejos de él. La función de onda nos da una nube de probabilidad. En estados de mayor energía, la función de onda tiene estructuras más complejas. Puede tener nodos, regiones donde la probabilidad de encontrar el electrón es exactamente cero. Puede tener formas no esféricas, lóbulos orientados en direcciones específicas. Estas estructuras complejas de la función de onda corresponden a los diferentes orbitales atómicos que quizás reconozca de la química. Los orbitales S esféricos,
los orbitales p en forma de mancuerna, los orbitales d aún más complejos. Cuando Schrödinger aplicó su ecuación al átomo de hidrógeno y resolvió para las funciones de onda permitidas, obtuvo exactamente los mismos niveles de energía que Bohr había encontrado con su modelo más simple. Pero ahora, estos niveles emergían naturalmente de una ecuación de onda, sin necesidad de postulados arbitrarios. La ecuación de Schrödinger fue un éxito rotundo. Funcionaba para el hidrógeno, funcionaba para átomos más complejos, funcionaba para moléculas. Proporcionaba predicciones que concordaban exquisitamente con experimentos. Pero la ecuación de Schrödinger también introdujo algo profundamente inquietante en la física: la naturaleza fundamentalmente probabilística de la realidad cuántica. Y eso llevaría a debates filosóficos que continúan hasta hoy. En octubre de 1927, los físicos más brillantes del mundo se reunieron en Bruselas para la conferencia de Solvay. El tema: la nueva teoría cuántica. En esa fotografía histórica aparecen 29 físicos. 17 de ellos eran o serían ganadores del premio Nobel. Entre ellos, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, de Broglie, di continuar 1454, Pauli, Born y Marie Curie, la única mujer presente. Lo que sucedió en esa conferencia fue un enfrentamiento intelectual épico sobre la naturaleza de la realidad misma, porque resulta que, aunque la ecuación de Schrödinger funcionaba magníficamente para hacer predicciones, nadie estaba realmente seguro de qué significaba. ¿Qué es esta función de onda? ¿Es algo real que existe en el espacio o es meramente una herramienta matemática, un dispositivo de cálculo para predecir probabilidades? Y más inquietante, ¿qué sucede cuando hacemos una medición? Antes de medir dónde está un electrón, la función de onda está extendida en el espacio. El electrón tiene cierta probabilidad de estar aquí, allá, en múltiples lugares. Pero cuando medimos, lo encontramos en un lugar específico. La función de onda colapsa instantáneamente de una nube de probabilidad extendida a un punto definido. Este colapso es instantáneo y aparentemente no está descrito por la ecuación de Schrödinger, la cual describe una evolución suave y determinista de la función de onda. ¿Qué causa el colapso? ¿La observación humana? ¿El aparato de medición? ¿Algo más? Niels Bohr y Werner Heisenberg desarrollaron lo que se conocería como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Según esta interpretación, la función de onda no describe cómo es realmente el electrón, describe nuestro conocimiento del electrón. Antes de la medición, preguntas como ¿dónde está exactamente el electrón? No tienen respuesta definida. El electrón no está en ningún lugar específico. Existe en una superposición cuántica de múltiples posibilidades. La medición causa que el sistema elija un valor definido de entre las posibilidades, pero qué valor se elige es fundamentalmente aleatorio, solo gobernado por probabilidades. Albert Einstein odiaba esta interpretación. Einstein estaba dispuesto a aceptar que la mecánica cuántica funcionaba como herramienta de cálculo, pero se resistía a la idea de que la naturaleza fuera fundamentalmente probabilística, de que no hubiera una realidad definida ahí afuera, independiente de la observación.
Dios no juega a los dados con el universo, declaró famosamente Einstein. Bohr respondió: Einstein, deja de decirle a Dios lo que debe hacer. Einstein y otros físicos, incluyendo a Schrödinger mismo, propusieron que quizás la mecánica cuántica era incompleta. Quizás había variables ocultas, propiedades que no podemos medir aún, que determinan el comportamiento aparentemente aleatorio. Esta pregunta, si la mecánica cuántica es una descripción completa de la realidad o solo un modelo estadístico útil, se llama el problema de la interpretación de la mecánica cuántica. Y aquí viene algo que sorprende a muchos. No ha sido resuelto, ni siquiera hoy, casi un siglo después. Oh, la teoría funciona perfectamente. Cada predicción cuantitativa de la mecánica cuántica ha sido verificada experimentalmente con precisión extraordinaria. La tecnología moderna, semiconductores, láseres, resonancia magnética, computadoras cuánticas, toda funciona porque entendemos las matemáticas de la teoría cuántica. Pero ¿qué está realmente sucediendo a nivel fundamental? ¿Qué es la función de onda ontológicamente? ¿Qué causa el colapso si hay una realidad definida antes de la medición? Estas preguntas permanecen filosóficamente abiertas. Hay múltiples interpretaciones de la mecánica cuántica, cada una con defensores entre físicos profesionales. La interpretación de Copenhague, que niega que exista una realidad definida antes de la medición. La interpretación de muchos mundos, propuesta en 1957, que sugiere que todas las posibilidades cuánticas realmente suceden, pero en universos paralelos que se ramifican continuamente. La interpretación de Bohm, que postula variables ocultas y trayectorias definidas para las partículas, pero a costa de introducir efectos no locales instantáneos. Interpretaciones más recientes que involucran decoherencia cuántica, información cuántica e incluso el papel de la conciencia. Lo fascinante es que todas estas interpretaciones hacen exactamente las mismas predicciones experimentales. Son empíricamente equivalentes. La elección entre ellas es más una cuestión de preferencia filosófica que de evidencia experimental. Entender esto, que la física cuántica es extraordinariamente exitosa como teoría predictiva, pero que su interpretación ontológica sigue en debate, es comprender algo crucial sobre la naturaleza de la ciencia. La ciencia nos dice cómo se comportan las cosas con precisión asombrosa. Pero saltar de cómo se comporta a qué es requiere interpretación filosófica que va más allá de los datos. Mientras estos debates filosóficos intensos tenían lugar, otro aspecto de la mecánica cuántica estaba emergiendo. Un aspecto que haría la teoría aún más extraña de lo que ya era. Werner Heisenberg, un joven físico alemán brillante y políticamente complicado, había descubierto algo inquietante sobre lo que podemos y no podemos saber simultáneamente. Su descubrimiento se conocería como el principio de incertidumbre. Heisenberg estaba trabajando en una formulación matemática de la mecánica cuántica basada en matrices, un enfoque algebraico diferente pero equivalente a la ecuación de ondas de Schrödinger. En el proceso, descubrió que ciertos pares de propiedades físicas no pueden ser medidos simultáneamente con precisión arbitraria. El ejemplo más famoso: posición y momento. Cuanto más precisamente conoces dónde está un electrón, menos precisamente puedes conocer cuán rápido se está moviendo, y viceversa. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos, no es que nuestros aparatos de medición sean torpes.
Es una propiedad fundamental de la naturaleza cuántica, matemáticamente. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que el producto de la incertidumbre en posición multiplicada por la incertidumbre en momento debe ser al menos tan grande como una constante fundamental, la constante de Planck, dividida por 4pi. Lo que esto significa prácticamente: si intentas confinar un electrón en un espacio muy pequeño, es decir, conocer su posición con gran precisión, automáticamente introduces una gran incertidumbre en su momento. El electrón adquiere un rango amplio de posibles velocidades. Esto no es un detalle técnico oscuro. Tiene consecuencias profundas. Por ejemplo, explica por qué los electrones en átomos no pueden caer al núcleo. Si un electrón estuviera exactamente en el núcleo, conoceríamos su posición con perfecta precisión. El principio de incertidumbre, entonces, requeriría que su momento, y por tanto su energía cinética, fuera enorme. Esa energía cinética superaría la atracción eléctrica al núcleo, expulsando al electrón. Los átomos son estables porque el principio de incertidumbre impone un tamaño mínimo. El principio de incertidumbre inquietó profundamente a muchos físicos. Sugería que la naturaleza tiene límites fundamentales en lo que podemos conocer. No solo límites prácticos, sino límites en principio. Pero a pesar de su nombre, el principio de incertidumbre es una de las predicciones más precisas y verificadas de la física cuántica. Ha sido confirmado en innumerables experimentos con partículas, átomos, moléculas e incluso objetos microscópicos visibles. Y aún nos falta un giro más en esta historia, porque en 1928, apenas un año después de la conferencia de Solvay, un físico británico joven y notoriamente silencioso derivaría una ecuación que lo cambiaría todo nuevamente. Su ecuación predecía algo que nadie había imaginado. Para cada partícula en el universo debe existir una antipartícula correspondiente. Y cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan en un destello de energía pura. Paul Dirac era un hombre de pocas palabras, pero pensamientos profundos. En 1928, trabajando en la Universidad de Cambridge, Dirac se propuso resolver un problema técnico: combinar la ecuación de Schrödinger con la relatividad especial de Einstein. La ecuación de Schrödinger original funciona bien para electrones moviéndose lentamente. Pero cuando los electrones se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, como sucede en ciertos átomos pesados o en aceleradores de partículas, necesitamos tener en cuenta efectos relativistas. Dirac derivó una nueva ecuación, ahora llamada la ecuación de Dirac, que unifica mecánica cuántica y relatividad especial. Esta ecuación funcionaba maravillosamente. Predecía correctamente la estructura fina del espectro del hidrógeno, pequeñas divisiones en las líneas espectrales que la ecuación de Schrödinger no puede explicar. También explicaba automáticamente el spin del electrón, una propiedad cuántica intrínseca que hace que los electrones se comporten como pequeños imanes. Pero la ecuación de Dirac tenía algo extraño. Matemáticamente, la ecuación tenía dos tipos de soluciones: soluciones de energía positiva, que correspondían a electrones normales, y soluciones de energía negativa, que no parecían tener sentido físico. Dirac podría simplemente haber descartado las soluciones de energía negativa como artefactos matemáticos sin significado físico, pero él era demasiado cuidadoso para eso. Creía que si las matemáticas las predecían, debían significar algo.
Después de mucha reflexión, Dirac propuso una interpretación audaz. Las soluciones de energía negativa correspondían a una nueva partícula, una partícula con la misma masa que el electrón, pero con carga opuesta. Un antielectrón. En 1932, apenas 4 años después de la predicción de Dirac, el físico estadounidense Carl Anderson estaba estudiando rayos cósmicos, partículas de alta energía que bombardean la Tierra desde el espacio. En sus fotografías de cámara de niebla, Anderson observó trazas que solo podían ser producidas por partículas con la masa del electrón, pero curvándose en la dirección opuesta bajo campos magnéticos. Eran positrones, los antielectrones predichos por Dirac. El descubrimiento del positrón fue revolucionario por varias razones. Primero, demostró que las matemáticas abstractas pueden revelar verdades sobre la naturaleza que nadie había imaginado. Dirac no estaba buscando antimateria, simplemente estaba resolviendo ecuaciones, y las ecuaciones le dijeron que la antimateria debe existir. Segundo, sugería que para cada partícula fundamental existe una antipartícula. Y efectivamente, eventualmente se descubrirían antiprotones, antineutrones y antipartículas de todo tipo. Y tercero, significaba que la materia y la energía son genuinamente intercambiables, exactamente como Einstein había propuesto con E igual a mc al cuadrado. Cuando un electrón y un positrón se encuentran, se aniquilan, convirtiendo su masa completamente en energía en forma de fotones de rayos gamma. Este descubrimiento nos lleva al umbral de la física cuántica moderna, porque una vez que aceptamos que las partículas pueden ser creadas y destruidas, que el número de partículas no es constante, necesitamos una teoría más fundamental que la mecánica cuántica que hemos discutido hasta ahora. Necesitamos la teoría cuántica de campos. Hemos recorrido un largo camino, desde el descubrimiento de Thomson en 1897, pasando por el modelo atómico de Bohr, las ondas de de Broglie, la ecuación de Schrödinger, el principio de incertidumbre de Heisenberg y la ecuación relativista de Dirac. Cada paso nos ha llevado más profundo en la estructura de la realidad. Pero ahora llegamos a la pregunta más fundamental de todas. ¿Qué es realmente un electrón? La respuesta que la física moderna ofrece es tan profunda que requiere que abandonemos completamente nuestras intuiciones sobre qué significa ser una cosa. La teoría cuántica de campos, desarrollada principalmente entre las décadas de 1930 y 1950 por físicos como Richard Feynman, Julian Schwinger, Shinichiro Tomonaga y Freeman Dyson, nos dice que los electrones no son objetos pequeños moviéndose a través del espacio. Son excitaciones en un campo cuántico omnipresente. Permítame explicar esto cuidadosamente, porque es quizás el concepto más abstracto que enfrentaremos en este curso. Imagine que el universo entero, todo el espacio en todas direcciones, en cada momento, está permeado por un campo invisible. No es un campo como los que experimentamos cotidianamente. Es un campo cuántico que existe incluso en el vacío más perfecto. Este campo se llama el campo electrónico. Ahora, este campo no es uniforme. Puede tener ondulaciones, excitaciones, perturbaciones. Cuando el campo electrónico tiene una excitación localizada, una ondulación con ciertas propiedades específicas de energía y momento, observamos esa excitación como lo que llamamos un electrón. El electrón no es una cosa separada del campo, es una propiedad del campo.
Es el campo mismo en un estado excitado, particular. Esto es radicalmente diferente de nuestra imagen intuitiva de partículas como pequeñas bolitas. Para dar una analogía imperfecta, considere la superficie de un estanque. El agua está ahí, omnipresente. Cuando tiramos una piedra, creamos ondas, perturbaciones localizadas en la superficie. Esas ondas se propagan, interactúan entre sí, pueden chocar y formar patrones de interferencia. Los electrones son algo así como esas ondas, excepto que, primero, las ondas son en un campo cuántico abstracto, no en agua física. Segundo, estas excitaciones vienen en paquetes discretos, cuantos, con masa y carga definidas. Y tercero, estas excitaciones obedecen el principio de exclusión de Pauli. Dos electrones no pueden estar en el mismo estado cuántico simultáneamente. En la teoría cuántica de campos, cada tipo de partícula fundamental tiene su propio campo. Hay un campo electrónico para los electrones. Hay un campo electromagnético para los fotones. Hay campos de quarks para los quarks que componen protones y neutrones. Hay campos para neutrinos, para bosones W y Z. El universo es, en su esencia más profunda, una colección de campos cuánticos superpuestos. Y lo que llamamos partículas son meramente excitaciones localizadas de estos campos. Esta imagen resuelve muchos misterios. Explica por qué todos los electrones son idénticos. No son objetos fabricados individualmente con ligeras variaciones. Son todos excitaciones del mismo campo, con las mismas propiedades fundamentales determinadas por las propiedades del campo mismo. Explica por qué las partículas pueden ser creadas y destruidas. Crear un electrón positrón a partir de un fotón de alta energía es simplemente transferir energía del campo electromagnético al campo electrónico, creando excitaciones en ambos. Explica la dualidad onda-partícula. Una excitación localizada en un campo naturalmente tiene propiedades tanto de onda como de partícula. Si ha llegado hasta aquí y comprende, aunque sea conceptualmente, que los electrones son excitaciones cuánticas de un campo omnipresente, ha alcanzado una comprensión de la física que va más allá de la educación universitaria típica. La teoría cuántica de campos es usualmente un tema de posgrado, y con razón. Es abstracta, matemáticamente compleja y conceptualmente desafiante. Pero también es la teoría más precisa que la humanidad ha desarrollado jamás. La teoría cuántica de campos del electromagnetismo, llamada electrodinámica cuántica o QED, ha sido probada experimentalmente con una precisión extraordinaria. Predice el momento magnético del electrón, una propiedad relacionada con su spin, con concordancia hasta el 13º decimal. Lea eso nuevamente. 13 decimales de precisión. Es como predecir la distancia de la Tierra a la Luna con un error del grosor de un cabello humano. Ninguna otra teoría en la historia de la ciencia ha logrado ese nivel de precisión predictiva. Entonces, ¿qué es un electrón? Finalmente podemos dar una respuesta, aunque esa respuesta sea profundamente abstracta. Un electrón es una excitación cuantizada del campo fermiónico de leptones, con carga eléctrica negativa de aproximadamente menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, masa de aproximadamente 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y spin
uno medio, no es una cosa en el sentido ordinario. Es un estado particular del campo cuántico que permea todo el espacio y todo en el universo, incluyendo cada átomo en su cuerpo, está construido a partir de estos estados de campo cuántico. Hemos llegado al final de nuestro viaje intelectual de 127 años. Comenzamos con J. Thomson detectando misteriosos corpúsculos en tubos de rayos catódicos. Progresamos a través de descubrimientos que revolucionaron nuestra comprensión de la materia. El núcleo atómico de Rutherford, el modelo cuantizado de Bohr, las ondas de materia de Broglie, la ecuación de Schrödinger, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la ecuación relativista de Dirac y finalmente la teoría cuántica de campos. En cada etapa, nuestra imagen del electrón cambió dramáticamente, de corpúsculo a partícula, de partícula a onda, de onda a función de probabilidad, de función de probabilidad a excitación de campo cuántico. Cada transformación nos llevó más lejos de las intuiciones del mundo macroscópico y más profundo hacia la estructura abstracta de la realidad. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué nos enseña todo esto? No solo sobre electrones, sino sobre la ciencia misma, sobre el conocimiento, sobre nuestro lugar en el universo. Esta imagen, el modelo planetario del átomo, con la que comenzamos es fundamentalmente incorrecta, pero fue un paso necesario en nuestro viaje hacia la comprensión. La ciencia no nos da verdades absolutas e inmutables. Nos da modelos progresivamente más precisos y más profundos de cómo funciona la naturaleza, modelos que debemos estar dispuestos a abandonar cuando la evidencia lo demanda. Esa disposición a cambiar de opinión frente a la evidencia, esa humildad intelectual, es lo que distingue a la ciencia de otras formas de conocimiento. Y ahora, reflexionemos sobre lo que realmente hemos aprendido. La historia del electrón es, en última instancia, una historia sobre humanos tratando de comprender lo incomprensible. Thomson, Millikan, Rutherford, Bohr, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Feynman. Todos estos físicos eran personas. Tenían dudas, cometían errores, tenían desacuerdos apasionados con colegas, pero todos compartían algo: curiosidad implacable y disposición a cuestionar suposiciones fundamentales cuando la evidencia lo exigía. Considere cuán radical fue cada paso de este viaje. Thomson tuvo que creer que los átomos, considerados indivisibles durante milenios, en realidad tenían estructura interna. Bohr tuvo que proponer que las leyes del electromagnetismo clásico simplemente no se aplicaban a escala atómica, que había reglas completamente nuevas en el mundo microscópico. De Broglie tuvo que sugerir que las partículas, objetos que pensábamos sólidos y localizados, de alguna manera también son ondas extendidas en el espacio. Heisenberg tuvo que aceptar que existen límites fundamentales en lo que podemos conocer simultáneamente sobre el mundo físico. Y Dirac tuvo que tomar en serio soluciones matemáticas que parecían absurdas, y en el proceso predijo la antimateria antes de que nadie la hubiera observado. Cada uno de estos pasos requirió coraje intelectual, el coraje de parecer absurdo, de desafiar el sentido común, de confiar en las matemáticas incluso cuando contradecían la intuición. Y el resultado de este viaje intelectual no es meramente conocimiento abstracto.
Todo dispositivo electrónico que usa teléfonos móviles, computadoras, televisores, funciona porque entendemos cómo los electrones se mueven a través de semiconductores. Los láseres que leen discos compactos, realizan cirugías oculares o transmiten datos a través de fibras ópticas, funcionan porque entendemos las transiciones cuánticas de electrones en átomos. Las imágenes por resonancia magnética que diagnostican enfermedades funcionan porque entendemos cómo los electrones en átomos responden a campos magnéticos. Los paneles solares que convierten luz solar en electricidad funcionan porque entendemos cómo los fotones pueden excitar electrones en ciertos materiales. La química entera, desde el diseño de medicamentos hasta el desarrollo de baterías, se basa en comprender cómo los electrones se organizan en átomos y moléculas. Y en el horizonte están las computadoras cuánticas, que prometen revolucionar el procesamiento de información explotando la superposición cuántica y el entrelazamiento. Fenómenos que emergen directamente de la naturaleza ondulatoria de los electrones. Pero más allá de las aplicaciones prácticas, la historia del electrón nos enseña lecciones profundas. Primera lección. El universo no está obligado a ser intuitivo. Nuestras intuiciones sobre cómo funciona el mundo fueron formadas por evolución para ayudarnos a sobrevivir en la sabana africana, para esquivar depredadores, encontrar comida, cooperar en grupos sociales. La evolución no nos equipó con intuiciones sobre partículas subatómicas o campos cuánticos. ¿Por qué lo haría? Nuestros ancestros nunca interactuaron con electrones individuales. Entonces, cuando descubrimos que los electrones se comportan de formas que violan el sentido común, que están en múltiples lugares simultáneamente, que no tienen trayectorias definidas, que pueden atravesar barreras que clásicamente deberían ser impenetrables, eso no significa que el universo sea raro o misterioso. Simplemente significa que el universo no fue diseñado para ser fácilmente comprensible por cerebros de primates. Y sin embargo, podemos comprenderlo, no con intuición, sino con matemáticas y experimentos cuidadosos. Segunda lección. Las matemáticas son extraordinariamente efectivas para describir la realidad. Eugene Wigner, un físico del siglo XX, escribió un ensayo famoso sobre la efectividad irrazonable de las matemáticas en las ciencias naturales. Preguntaba, ¿por qué las matemáticas, que son construcciones abstractas de la mente humana, funcionan tan bien para describir el mundo físico? No tenemos una respuesta completamente satisfactoria a esa pregunta, pero la historia del electrón la ilustra perfectamente. Schrödinger escribió una ecuación de onda, solo matemáticas, símbolos en una página. Sin embargo, esa ecuación predice con precisión exquisita el comportamiento de sistemas atómicos. Dirac resolvió ecuaciones relativistas. Las matemáticas predijeron antimateria, y la antimateria resultó existir realmente. Feynman desarrolló una formulación matemática de la teoría cuántica de campos. Predice el momento magnético del electrón con 13 decimales de precisión. Las matemáticas no solo describen la realidad aproximadamente, la describen con precisión que desafía la comprensión, como si el universo mismo fuera, en algún sentido profundo, matemático en su naturaleza esencial. Tercera lección. Nunca dejamos de aprender.
Algunas personas asumen que los grandes días de la física terminaron hace décadas, que todo lo importante ya fue descubierto. Están equivocados. Sí, entendemos el electrón notablemente bien. La electrodinámica cuántica es una teoría extraordinariamente exitosa. Pero quedan preguntas profundas. ¿Por qué el electrón tiene exactamente la masa que tiene? ¿Por qué su carga es exactamente igual en magnitud, pero opuesta en signo a la carga del protón? La teoría cuántica de campos puede acomodar estos valores, pero no los predice desde principios más fundamentales. ¿Qué es realmente el campo cuántico ontológicamente? ¿Es algo físico que existe en el espacio o es una herramienta matemática conveniente? ¿Cómo se relaciona la mecánica cuántica con la gravedad? Tenemos teorías cuánticas de todas las fuerzas fundamentales excepto la gravedad. Unificar mecánica cuántica y relatividad general. Crear una teoría cuántica de la gravedad es uno de los grandes desafíos no resueltos de la física teórica. Y hay preguntas aún más fundamentales sobre la interpretación de la mecánica cuántica que mencionamos anteriormente. Casi un siglo después de la conferencia de Solvay, los físicos todavía debaten qué significa realmente la función de onda. Quienes se han dedicado a la ciencia profesionalmente saben que cada respuesta genera nuevas preguntas. El conocimiento no es un territorio finito que gradualmente conquistamos hasta terminarlo. Es más como un mapa que se expande continuamente. Cuanto más exploramos, más descubrimos que hay por explorar. El viaje intelectual no termina. Cada generación de físicos construye sobre el trabajo de la anterior, empujando los límites del conocimiento un poco más lejos. Y aquí está la lección final, quizás la más importante. La curiosidad no tiene fecha de vencimiento. Si ha invertido esta hora completa explorando la naturaleza del electrón, ha demostrado algo significativo, que la capacidad de aprender, de maravillarse ante la complejidad del universo, de expandir la comprensión, no disminuye con la edad si mantenemos esa curiosidad viva. Los físicos que hemos discutido hicieron sus descubrimientos más importantes a diferentes edades. Heisenberg tenía 25 años cuando formuló el principio de incertidumbre. De Broglie tenía 31 cuando propuso las ondas de materia. Bohr tenía 28 cuando desarrolló su modelo atómico. Pero Thomson tenía 54 años cuando ganó el Nobel por descubrir el electrón. Einstein tenía 76 cuando murió. Aún trabajando en teorías unificadas, muchos físicos han hecho contribuciones significativas en sus 60s, 70s, incluso 80s. La mente humana es extraordinaria. Puede abarcar conceptos que desafían la intuición. Puede construir modelos matemáticos de realidades que nunca puede experimentar directamente. Puede, a través de siglos de esfuerzo colectivo, descifrar los códigos fundamentales del universo. Y esa capacidad no tiene límite de edad. Volvamos a donde comenzamos. Esta imagen del átomo, electrones orbitando un núcleo. Ahora sabemos que no es así. Los electrones no son bolitas, no orbitan en el sentido tradicional. Son excitaciones de un campo cuántico, descritos por funciones de onda probabilísticas, existiendo en superposiciones de estados hasta que se realiza una medición. Pero esta imagen simple jugó un papel crucial en el desarrollo de la ciencia. Fue un peldaño necesario en la escalera del entendimiento. Y quizás la imagen que ahora tenemos
campos cuánticos, funciones de onda, teoría de perturbaciones, también es solo un peldaño. Quizás físicos del siglo XXII mirarán hacia atrás en la teoría cuántica de campos del siglo XXI con el mismo cariño indulgente con que nosotros miramos el modelo de Bohr. Quizás hay niveles más profundos de realidad que aún no hemos descubierto. Quizás los campos cuánticos mismos emergen de algo más fundamental que desconocemos. O quizás la teoría cuántica de campos es genuinamente fundamental y estamos cerca del fin de ese particular camino de descubrimiento. No lo sabemos, y esa incertidumbre, no saber qué descubrimientos esperan, es parte de lo que hace a la ciencia tan emocionante. Si le ha interesado este viaje intelectual, si ha sentido aunque sea un destello del asombro que los físicos experimentan cuando la naturaleza revela sus secretos, entonces este curso ha cumplido su propósito. Me gustaría conocer su experiencia con este curso. ¿Qué concepto le resultó más revelador? ¿Fue la dualidad onda-partícula? ¿El principio de incertidumbre? ¿La idea de que los electrones son excitaciones de campo? ¿O quizás las implicaciones filosóficas sobre los límites del conocimiento? Comparta sus reflexiones en los comentarios. La comunidad que se forma alrededor del aprendizaje serio es valiosa. Si este contenido le resultó útil, considere guardarlo para referencia futura. La belleza del formato documental largo es que se puede revisitar secciones específicas cuando se necesita refrescar conceptos. Los timestamps en la descripción facilitan navegar a temas específicos. Y si conoce a alguien, un hijo, un nieto, un colega, un amigo, que pueda beneficiarse de comprender más profundamente estos fundamentos de la física moderna, comparta este curso con ellos. El conocimiento tiene más valor cuando se transmite. Gracias por acompañarme en este viaje de 127 años a través de la historia y la ciencia del electrón. Desde aquellos primeros experimentos con tubos de rayos catódicos hasta la sofisticación matemática de la teoría cuántica de campos, hemos visto cómo la curiosidad humana y el rigor científico pueden revelar verdades profundas sobre el universo. El electrón, esa excitación minúscula de un campo cuántico omnipresente, resulta ser una puerta hacia comprender la estructura fundamental de toda la realidad. El universo es más extraño de lo que imaginamos, y es más hermoso de lo que podemos describir con palabras, pero podemos describirlo con matemáticas, podemos comprenderlo con experimentos, podemos, con esfuerzo y paciencia, empujar los límites de lo conocido. Y ese es quizás el logro más extraordinario de la especie humana. Hasta la próxima exploración científica.